Enseguida intervendrá el ex senador Carlos Alberto Baena, quien fue coautor del proyecto de ley que se adoptó como Ley 1482 de 2011. Honorables magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, distinguidos asistentes a esta audiencia, en nombre del Movimiento Mira hago esta intervención. Efectivamente, nosotros radicamos en el año 2010, tan pronto nos posesionamos, el proyecto de ley mediante el cual se buscó castigar todo acto de discriminación o de hostigamiento en Colombia contra las poblaciones afrodescendientes del país. Ese fue el único objeto del proyecto. Así quedó aprobado en comisión primera que se diera la penalización de los actos de discriminación. Posteriormente, de la misma forma, se aprobó en la plenaria del Senado, y ya cuando el proyecto comenzó su trámite en la Cámara de Representantes, allí se hizo una convocatoria a una audiencia pública. En esa audiencia pública, pues hubo oportunidad para que todos los sectores pudieran participar, particularmente la población afrodescendiente, pero fue una audiencia abierta. Infortunadamente, solo hubo 9 intervinientes e infortunadamente digo, no se hizo presente en ninguna organización de la población en discapacidad en Colombia. Eso pudo haber sido un factor que influyó para que en el texto del articulado no quedara previsto el tema relacionado con la protección a la población discapacitada. Pero ya desde la audiencia, tanto el gobierno, aquí tengo la Gaceta del Congreso 406 del 10 de junio de 2011, tanto el gobierno como los ponentes coincidieron, según lo planteado por la comunidad judía, la comunidad islámica, con diversos sectores sociales y el mismo gobierno nacional, en ampliar el objeto del proyecto de ley a toda forma de discriminación. No solo, estoy leyendo textualmente, no solo atendiendo a razones raciales y étnicas, sino igualmente por razones de religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual. Entiendo yo que, buscando algo de carácter más general, más universal, y replicando el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política, que habla en términos generales de estas poblaciones y de estas caracterizaciones. No así frente al tema de orientación sexual. Sin embargo, cuando fui preguntado sobre ese particular como coautor del proyecto, y a pesar de que soy cristiano y a pesar de mi condición religiosa, fui el primero en apoyar que se incluyera ese tipo de discriminación por orientación sexual también. Y de esa forma avanzó el proyecto, se tramitó en Cámara de Representantes y se aprobó finalmente. Frente al proyecto, he de decir que solicito que, bajo ningún punto de vista y con todo respeto a la Corte Constitucional, se declare la inexequibilidad de la norma. Yo creo que esta ley le ha servido al país. Yo creo que esta ley, más allá de cuántos sancionados pueda haber en Colombia, en todo caso ha permitido que se visibilice muchísimo este fenómeno social de discriminación en el país, que es una realidad, y de hostigamiento. Y es un avance desde ese punto de vista, aunque obviamente nosotros también esperaríamos que cada día las decisiones por parte de la justicia sienten un precedente para lograr una estrategia mixta de disuasión desde el punto de vista
de respuesta penal para los discriminadores en Colombia y a la vez de un cambio cultural y todo un trabajo pedagógico que seguramente tiene que complementarse con la estrategia de carácter punitivo penal. Me parece que es importante tener en cuenta que como quiera que este es un tema de carácter penal, respetuosamente también lo digo, amerita, a mi manera de ver, por ser casi que un tema punitivo y un tema de reserva legal, fuese una competencia del Congreso de la República. Porque es una ley que contiene penas, porque es una ley que penaliza. Si bien es cierto, la Corte Constitucional nos ha ayudado muchísimo en el tema de discriminación en Colombia, a través de diferentes pronunciamientos sobre la diferenciación, sobre la discriminación, sobre el test de proporcionalidad y de igualdad, en muchas sentencias. A mi manera de ver, ya penalizar o ya asignar penas sería un tema de reserva legal, es decir, sería un tema de la ley. Y desde ese punto de vista hago la invitación para que se maneje de esa forma. Es más, quiero decirles que antes de finalizar el periodo constitucional anterior como senador, tuve oportunidad de aprobar en nombre del movimiento Mira el proyecto de ley que fue radicado en el Senado para penalizar los actos de discriminación y también de hostigamiento. Quiero decirle eso al doctor Parra con la mayor consideración y con la mayor solidaridad, que en el texto aprobado en la Cámara Alta quedó consignado todo lo relacionado con discriminación y con hostigamiento. Es decir, ambos actos quedaron reflejados. En actos de discriminación se incluyó la discapacidad y en hostigamiento se incluyó también la discapacidad, con un tratamiento igual al que se le da a las otras formas de discriminación. Quedó el artículo 134A como actos de discriminación en el Código Penal por razón de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual o discapacidad. Y en el tipo penal de hostigamiento también quedó la discapacidad. Dice de igual manera que el que promueve o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual o discapacidad, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multas de 10 a 15 salarios. De modo que yo la invitación que haría es a que avancemos con el proyecto de ley en el Congreso de la República. No hay objeciones, no hubo objeciones en el trámite. Estamos de acuerdo con la penalización de todo acto de discriminación u hostigamiento contra la población en discapacidad en Colombia. Sí aprovecho este momento para dejar un tema que quiero plantear y que quiero poner sobre la mesa. Y este mismo texto nos puede servir de guía. Fíjense que, por ejemplo, cuando se está hablando de discriminación, solo se habla de seis formas de discriminación. Pero cuando se habla de hostigamiento, ahí sí se incluye, por ejemplo, la religión. Pero la religión debería ser un tema que debería estar en actos de discriminación y también de hostigamiento. Yo no encuentro una razón válida o lógica o justificable para que en el tipo penal de hostigamiento se hable de hostigamiento por religión, pero en el tipo penal de discriminación no se mencione la religión. Pienso yo que ahí no hay
sindéresis, no es consecuente, y yo creo que eso valdría la pena también que se debatiera ahora en el Congreso de la República. Lo que hemos visto en el desarrollo de esta ley, particularmente yo lo alcancé a plantear cuando discutimos este proyecto de ley de ampliación de la tipificación a la población discapacitada, tanto por el tipo penal de discriminación como por hostigamiento, es que en la Corte Constitucional ha habido sentencias donde se ha desarrollado el concepto de diferenciación y de discriminación, pero en el país eso poco se conoce y la sociedad en general no ha entendido bien estos conceptos. Yo creo que es muy importante y sería un llamado también que haría yo a la Corte Constitucional para que con ocasión de esta demanda que presentó el doctor Parra y que tiene mucha razón de ser, se abordara por parte de la Corte Constitucional este tema más a fondo, si es posible ejemplificar un poco más de lo que es la diferenciación y de lo que es la discriminación, incluso porque la misma Procuraduría General de la República, en el escrito que allegó al expediente, manifiesta que no hay claridad en la ley acerca de lo que llama la Procuraduría una discriminación justa o una discriminación injusta. Yo preferiría hablar no de discriminación justa o injusta, sino, como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional, de discriminación, que para mí todas las discriminaciones son injustas, y mejor decir de la discriminación y de la diferenciación legítima. Y la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que la diferenciación procede cuando no existe arbitrariedad y cuando existe una razón de ser de las cosas, o cuando se toma una decisión en la sociedad amparada esa decisión en otro derecho, porque hay que armonizar los derechos. Y ese es el caso, en su momento lo planteé, pero no es el tema de fondo que voy a trabajar muy brevemente, de una convocatoria del Ejército Nacional al cargo de criminalística, suboficial el número 84 criminalística, y ellos en la convocatoria, en el Ejército, dicen una tecnología en criminalística y ciencias forenses y otras, con especialidades en balística, dactiloscopia, topografía, fotografía, grafología, documentología, y dicen los requisitos. Primero, certificar experiencia en la especialidad y tener el título de tecnólogo. Luego dice pasar las pruebas exigidas por la Escuela de Suboficiales, después ser mayor de 18 años y edad máxima de 25. Empiezan a colocar unos requisitos. Y al final dicen estatura mínima 1.65 metros. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el Congreso por la población de talla baja. Entonces ellos podrían decir nos están discriminando, porque nosotros somos de talla baja y medimos 1.40. Entonces, ¿qué discriminación la del Ejército Nacional? Nos están discriminando, porque están diciendo que hay que tener una estatura mínima de 1.65 metros. Y colocan adicionalmente saber nadar. Entonces, fíjense el conflicto y fíjense la complicación y cómo sale uno a explicar esto. Entonces, cualquier cosa que uno diga en este tema es mal, o sea, está mal visto. Si uno dice, no, pero es que lo necesitan en el ejército que sepan nadar, necesitan que tengan una estatura determinada, ahí es donde vienen los conflictos sociales y donde rápidamente se puede decir, no, eso es un discriminador. Está discriminando, aplíquele el Código Penal, inicie el proceso en la Fiscalía, llévelo a la picota pública y acúselo de discriminador. Ahí es donde yo pienso que nosotros necesitamos muchísimo la ayuda de la Corte Constitucional para empezar a decantar el tema, porque eso es lo que está pasando en la sociedad.
¿Cuál es la justificación para que el Ejército Nacional diga esto? Si es justificable, no es justificable. ¿Qué derecho lo ampara? ¿Cuál es la razón? Aplicar eso que ustedes técnicamente han llamado el test de proporcionalidad o el test de igualdad. A nosotros nos pasó con la iglesia a la que yo pertenezco, quien lidera la iglesia, la doctora María Luisa Piraquí, lleva más de 40 años en el servicio religioso. Ella en una reunión privada, no pública, habló de este tema e invocó el libro de Levítico sobre la población en discapacidad y le enseñó a unos predicadores, no de forma pública, sino en una reunión privada, que a la luz del libro de Levítico no iban a subir al púlpito personas en discapacidad, que fue el video que salió en los medios de comunicación. Y de inmediato la tildaron a ella, a la iglesia, y por ejemplo a los que pertenecemos al movimiento Mira, de discriminadores. Entonces se formó una gran paradoja porque nosotros éramos los autores de la ley antidiscriminación y a la vez éramos los discriminadores. Es una contradicción muy grande. Y ese video fue editado, es decir, no salió la última parte, donde ella decía, pero en todo caso, según lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, lo que se diga en la revelación divina, una persona en condición de discapacidad puede subir al púlpito. Eso sí no salió a los medios de comunicación. Entonces esa información fue manipulada y así nos pusieron en la picota pública, no solo a la doctora María Luisa Piraquí, sino a nosotros también, del movimiento Mira, que éramos discriminadores. Y eso tuvo efectos de diverso orden, contra la vida de nosotros mismos, contra la estabilidad de la iglesia y hasta reflejo en la vida política, porque el movimiento Mira, por ejemplo, perdió 3 curules en el Senado a raíz de esto. Entonces fíjense cómo, cuando llevaron este tema a un juez de tutela, entonces se invocó, usted es una discriminadora, y ella contestó la demanda, la doctora María Piraquí dijo, no, es que yo estoy amparada por la libertad de cultos, esto está en Levítico, el video completo es este, y entonces el juez de tutela dijo, bueno, tiene razón la señora, la doctora María Piraquí tiene razón, la eximió, la tutela pasó a su segunda instancia, de igual manera confirmó la decisión, quedó completamente eximida, pero nosotros seguimos condenados en los medios de comunicación como discriminadores, porque nadie quiere entender que nos ampara un derecho, que es el de la libertad de cultos, que nos ampara un fundamento, que es la Biblia, que nos ampara un derecho constitucional también, que contra nosotros también puede por religión haber hostigamiento, y hay denuncias por hostigamiento. Pero la gente en el país no comprende esos dos conceptos, que si hay una justificación, que si hay unas razones, que si hay un derecho que ampara una decisión, debe tener protección también del Estado, y protección de las Cortes, protección de la ley y de las autoridades judiciales, de la Fiscalía, de las autoridades penales. Porque aquí tiene que haber garantías para todos, aquí también tiene que haber garantías para quienes son religiosos, para quienes creemos en la religión, y para quienes no creen en la religión, pero para quienes son discapacitados y para quienes no son discapacitados. Todos tenemos que ser protegidos por el Estado y tiene que haber una armonización de derechos. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Trataron de quemar iglesias, templos de nuestra iglesia en Colombia, ahí están las denuncias en la Fiscalía. Colocaron grafitis, cada vez que hay una marcha pública en Colombia, dejan el grafiti ahí en la iglesia con amenazas. A los seguidores de la iglesia los despidieron de los empleos, muchos de ellos quedaron despedidos de los empleos. A muchos niños y jóvenes cuyos padres van a la iglesia les han hecho bullying, matoneo en los colegios. De nosotros, ¿qué se ha dicho? Sino burlas y calumnias, imputación de delitos y de todo. Entonces ahora se formó una discriminación religiosa y se formó una guerra entre discriminados. La población discapacitada piensa que nosotros estamos contra ellos y no es así, los defendemos y ya votamos positivamente el proyecto para que sean amparados y protegidos, les garanticen sus derechos laborales. Entonces, ¿cómo vamos a discriminar a una población que merece
todo el tratamiento igualitario, como la población discapacitada, que ha sido discriminada, y a la vez, quienes estamos en la religión también hemos sido discriminados, entonces estamos ante una guerra de discriminados. Y yo creo que a ese punto no podemos llegar. Me parece que, entonces, y este es un tema que ya se está también debatiendo a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo vamos a hacer para armonizar los derechos de todos y cómo vamos a hacer para que en este país se pueda entender lo que es una diferenciación legítima de lo que es una discriminación injusta. Ese es el punto de vista del movimiento Mire. Les agradezco mucho a los honorables magistrados de la Corte Constitucional esta oportunidad. Muchas gracias.